El legado que Dios teje en la vida de cada mujer. Cómo Dios usa historias imperfectas para revelar su gracia. ¿Qué significa dejar el legado espiritual? Y cómo cada mujer tiene un lugar en el diseño redentor de Dios. De eso estaremos hablando el día de hoy en Mujer por su gracia. No te vayas porque ya comenzamos. Bienvenidas una vez más a esta tu estación de radio por su gracia y a este espacio dirigido especialmente a la mujer en Mujer por su gracia. Este es el espacio en donde celebramos las historias de fe, liderazgo y transformación que Dios ha hecho a través del tiempo y a través de cada una de sus hijas. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, nuestra querida amiga Orfa Ortega. Y déjenme les cuento un poquito de ella para aquellos que no la conocen. Ella es conferencista, escritora y líder cristiana. Tiene una trayectoria de más de 35 años de servicio en la enseñanza, la formación espiritual y la obra misionera. Graduada del Seminario Teológico Bautista Hispano y de la Universidad de Wayland. Ha dedicado su vida a formar, inspirar y acompañar a mujeres en su caminar espiritual. Reside en Carolina del Norte junto a su familia y es autora del libro Tejiendo el Legado, una obra que rescata la voz y el valor de las mujeres en la genealogía de Jesús, invitando a cada lectora a descubrir su propio lugar en el diseño redentor de Dios. Y hoy tengo el privilegio de compartir esta entrevista con una amiga a quien admiro profundamente, ya que ella es una voz que acompaña, que guía y que sabe escuchar. Me refiero a mi querida amiga Yadira Robaina. Yadira, qué alegría compartir este espacio contigo. Siempre digo que cuando trabajamos juntas, la conversación fluye con una gracia muy especial. Ay, qué bendición. Esto es un privilegio y así es, Gaby. Cuando trabajamos juntas es algo maravilloso y hoy no es la excepción. Tenemos un programa precioso lleno de historias de fe y legado. Estoy emocionada por lo que vamos a escuchar hoy, Gaby. Totalmente, totalmente. Y sabes, cuando estábamos preparando esta entrevista, pensaba en cuántas mujeres necesitan escuchar palabras que restauren, que animen y que recuerden que Dios sigue tejiendo propósitos en cada etapa de la vida. Y la invitada que tenemos hoy es precisamente una mujer que ha dedicado su vida a eso, a acompañar, a enseñar, a levantar a otras mujeres con la palabra y con su testimonio. Así que Gaby, creo que ya estamos listas para recibirla. Y con mucha alegría presentamos hoy a Orfa Ortega, autora de Tejiendo el Legado. Orfa, bienvenida. Es un privilegio tenerte en Mujeres por su Gracia. Bienvenida, Orfa. Muchas gracias. Igualmente estoy muy contenta de estar con todos ustedes y espero ser de bendición para alguien y que mi libro también siga siendo de bendición. Como siempre, Orfa, como siempre. Y nuevamente, gracias por estar con nosotras. Tu libro, Ah. Tejiendo el Legado, ha tocado muchos corazones. Y queremos comenzar por algo muy especial, por ese momento donde nace. Así que déjame iniciar con la primera pregunta. ¿Qué fue lo que encendió el querer escribir Tejiendo el Legado? Muchas cosas fue Dios obrando en mí por años. Cuando éramos misioneros en México, yo quería explicarle a la gente que tenía problemas leyendo la Biblia de alguna manera fácil la palabra de Dios, de manera que le entendieran. Y que no, porque me decían, ay, es que no puedo leer la Biblia porque me enredo con tanta guerra y tanta. Entonces yo quería algo. Entonces me puse un día y a leer la Biblia como si fuera un libro. Dije, voy a ver si puedo resumirla. Y usé 22 días para leer la Biblia toda, de capa a capa, y allí vi la Biblia diferente. Otra amiga y yo lo hicimos. Ella hizo 24 y yo 22 porque estábamos decididas a verlo y lo vimos como si fuera ojo de águila. Ustedes saben que la águila ve de arriba y vimos todo el cuadro y allí me di cuenta
el mensaje principal, pero entonces ponerlo en palabras costaba. Una por mi cabecita también, perdón, que era que Dios quería que lo hiciera a través de las mujeres y yo estaba, no, es que tengo que hacerlo con los hombres porque Cristo, Esteban y Pedro, cuando estaban enseñando el mensaje, comenzaban, dice, desde Abraham y se venían con los hombres. Pero yo trataba de pegarlo y no quedaba. Y así pasaban los años y yo queriendo enseñarlo así. Entonces, se vino, el Señor me hablaba por sueño, me decía, tú tienes que escribir un libro, pero yo creía que era mi testimonio porque mi vida también, pues viene como mi esposo le llama, dice que parece novela turca. Y entonces yo pensaba que era por allí y seguía yo pensando, ay, después, y ya estaba para escribirla y no había algo que me decía que no. Y entonces pasé por un problema tan fuerte con el pasaporte, que me quitaron el pasaporte y fue todo un problema porque nací en la frontera y ustedes saben lo que le pasa a la gente que nace en la frontera. Dudan de él y para colmo, como yo vengo de un padrastro y un padre biológico y ahí hay enredo, entonces pues es fácil que dudaran de mí. Y ahí comencé a tener una conversación más cerca con el Señor y fue una cosa del dime y te diré, pasando por esa prueba 2 años y medio, luchar contra el gobierno. Y el Señor me decía, dale, dale, no te dejes. Y yo decía, no me dejo. Y ahí estaba, pues entonces dije, Señor, mira, mis padres no me representaron, represéntame tú. Pero allí me enseñó que me metiera a mi genealogía. Vean cómo comienza mi genealogía y comencé a ver lo interesante. Dios me enseñó cosas que nunca habíamos encontrado de mi descendencia, que es americana, o sea, ciudadana americana de por años, de mi bisabuela para atrás. Y entonces cuando vi eso, el Señor me dijo, ok, ahora va la mía, mi genealogía. Y entonces yo dije, ah, voy a hacer un estudio para las mujeres de la iglesia con las mujeres de la genealogía. Y me fui a Mateo y las encontré y pum, pum, pum. Y comencé, pero había algo que me faltaba. Comencé con Ruth, o sea, las que vienen allí, pero dije, me falta algo. Y un día estaba en una escuela, yo enseño en una escuela cristiana, presbiteriana, y estaban dando un devocional y el director puso una foto de Eva y de María. Yo no me acuerdo de qué se trató ese estudio porque cuando las vi, Eva con la serpiente enredada y la fruta en la mano, llorando, y María consolándola con el embarazo. Ay, yo me puse a llorar y llorar porque vi el evangelio completo allí. Y entonces fue cuando allí dije, ah, pues ya pongo desde María y Eva y comencé con el estudio de Eva y lo hice todo, pero este era estudio para las mujeres, no era para un libro. Después de que ya se arregló lo de mi pasaporte, que Dios me dio la victoria porque me representó, en esa me representó como padre. Ahí me enseñó realmente, eso fue testimonio para mis hijos, hasta mi nieto. Cuando me llegó el pasaporte, mi nieto dice, abuela, ponte para tomarte una foto con ese pasaporte. Él tenía 7 años, pero ya sabía que había algo allí que era un milagro y él quería tener la foto del milagro. Y después de eso, apenas me fui a Costa Rica cuando regresé con un vértigo que me duró 8 meses. Durante esos 8 meses yo no podía ni ver televisión ni hacer muchas cosas. Tenía que hacer comida, me levantaba como podía y hacía comida que no hubiera ningún ruido porque todos los movimientos me hacían, daban problemas. Y dije, bueno, ya no puedo ir a la iglesia a enseñar el estudio, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, lo hago como un libro. Pensé dentro de mí, según yo estaba, pero era todo el plan de Dios. Comencé allí y no podía escribir con las manos haciendo todo el movimiento por el problema del vértigo. Entonces casi, casi que iba con una mano pegando. Y cuando pegué la historia, comencé a verla como un tejido, porque yo tengo un tejido aquí que le hice a mi esposo un bordado que le dice a mi esposo que tiene su chiste. El tejido, yo soy un poco tosca para coser y para todo, entonces por enfrente se ve muy bonito, pero por detrás viene toda la cosa. Y dije, oh, así es la Biblia. Por enfrente se ve, las mujeres esas están, pero por detrás están las guerras y todas las cosas. Entonces fue como, vino y terminé haciendo eso, pero me faltaba todavía algo.
la conexión de las mujeres, hasta que vi entonces que lo que conectaba era el hilo rojo, el color rojo de la sangre de Cristo, pero que comienza con, al principio en Génesis comienza con la muerte de un cordero, pero se va y ya ven el listón rojo de Rahab, un colorcito rojo, se va varios, va siguiendo, después seguí el color rojo y ese me llegó hasta el final y así fue como Dios me enseñó y entonces, pero sí vi poco entendí que las vidas de esas mujeres y de esos hilos es parecido a lo nuestro, ¿verdad? Que Dios ha estado tejiendo mi vida y la de todas, y como en este caso del libro, yo qué idea tenía. Miren, yo ya para noviembre, comencé como en septiembre con Vértigo, para noviembre estaba el libro terminado del año, no este año pasado, sino el otro. Y ya cuando estaba terminado, porque ya escribí, porque les digo, fueron 8 meses, escribí el de los hombres después, que ahí lo tengo para ver cuándo me lo publican, y y otras cosas porque tenía mucho por escribir, porque no tenía más que hacer, ¿verdad? No podía ni ver televisión, que eso es lo que te hace, yo leo mucho, pero me mareaba un poco para leer. Entonces, así fue como todo esto sucedió y vi cómo la mano de Dios en mi vida, cómo mi genealogía me llevó a escribir la del Señor y así me explico. Esos son puros pasos, puros hilos que Dios pone. Y luego hasta me puso, bueno, yo no sé si ya voy resumiendo, pero en mi oración, cuando ya el libro estaba, ni le dije a mi esposo que iba a llamar para la librería ni nada, digo, para la editorial, sino que yo lo que hice fue, dije, voy a llamar, no voy a hacer, pues, mi esposo sabe, él corrige escritos de personas con doctorado, dije, no, hombre, ahorita me va a hacer pedazos mi libro. Y entonces dije, no le voy a decir nada, entonces llamé a la editorial y purupú, y me dijeron, oye, si oye interesante, no tenemos ningún libro como ese, mándalo. Entonces cuando ya estaba, le digo, ay, córrele, ayúdame, no vaya a ser que lleve errores ahí, que vaya a pasar yo la vergüenza, pero ya estaba aceptado y a través de todo eso yo vi la mano de Dios como guió, porque cuando iba a mandarlo a la editorial, algo me dijo, ora, y oré, y entonces me di cuenta, se me vino a la mente la hermana Raquel Contreras, que era la directora, y Ujú. dije, me estás diciendo, Señor, que lo mande para allá. En mi mente lo iba a mandar a Lifeway. Mm. Y bueno, así es como un resumen en corto, bueno, en corto y largo, de en cuanto a cómo fue que el Señor me dijo que era por allá y dicho y hecho, lo aceptaron allá. Ujú. Gracias, Olfa, por compartir ese inicio tan significativo. Interesante, realmente interesante. Y ahí podemos ver por qué el nombre, ¿verdad? Tejiendo el legado. Ahora, tomando ese punto de partida, queremos profundizar un poquito más, Orfa. Ujú. ¿Qué descubriste de ti misma mientras escribías este libro y caminabas con esas mujeres de la genealogía de Jesús? Con casi todas me identifiqué como mujeres porque todas de alguna manera nos parecemos en algo. Ujú. Pero hubo una que me confrontó, que si lloré cuando escribí el capítulo, ese fue Tamar. Con ella fui confrontada, primero porque le dije, ay, señor, ¿por qué ponía a esa mujer si ni siquiera, no era o sea, no tenía, no era don nadie, ni siquiera era ignorada, era, ¿por qué esa mujer? Y entonces, pero sí, ella también fue, y ella tomaron ventaja de ella, y cosa que yo acababa de experimentar, las ventajas que tomaron de mí, también fui una persona así, y eso más o menos lo entendí, pero fue cuando llegué a Betsabé que comencé peor, porque en Betsabé, cuando vi que el hijo, que era hijo del pecado, ¿verdad? Que habían tenido David y Betsabé, murió. Y Mm. el Señor me dijo, ¿verdad que tú no moriste? Porque yo soy hija igual, soy hija ilegítima. Entonces me dijo, pero ahora piensa en Tamar. Por eso dejé eso allí, porque personas como tú, algunos sí se van, pero a ti te dejé el privilegio como a Fares, los hijos de Tamar, Fares y Sera, que son hijos ilegítimos, y los dejé en la línea para que todas las personas que sean como tú tengan
la esperanza de poder saber que yo tengo misericordia de todos. Wow, wow, Orfa. No, y cada respuesta tuya nos abre con una ventana nueva a lo que Dios estuvo haciendo durante el proceso que tú estabas escribiendo ese libro. Así es, Gaby. Y escucharte, Orfa, nos recuerda que detrás de la página de la vida de cada mujer, ¿verdad? Hay algo real. Una mujer con luchas, con fe y con un llamado que se va afirmando en el camino, tomado de la mano de Dios. Y justamente eso nos lleva a la siguiente parte de esta conversación, porque tu libro no solamente habla de mujeres de la Biblia, sino que nos habla también a nosotras, de cómo Dios sigue tejiendo historias hasta el día de hoy. Y la pregunta que sigue, pues, es, ¿qué paralelos ves entre sus luchas y las nuestras? ¿Y qué mensaje crees que Dios quiere recordarnos a través de ellas? Pero antes de que nos contestes, vámonos a una breve pausa. Pero, queridos oyentes, no se vayan. Regresamos a Mujer por su gracia. Ya estamos de regreso y continuamos con la pregunta que se quedó en la sesión pasada. Ok, la pregunta es, ¿qué paralelos ves entre sus luchas y las nuestras? ¿Y qué mensaje crees que Dios quiere recordarnos a través de ellas? Y aunque estas mujeres vivieron hace miles de años, sus luchas siguen siendo tan actuales como ellas mismas. Mira, Sara luchó con la espera. Todas nosotros tenemos problemas que tenemos que luchar con la espera. Rebeca enfrentó conflictos familiares. ¿Quién no tiene conflictos familiares? Lea experimentó el rechazo. Yo misma he experimentado rechazo de la misma familia por ser hija ilegítima. Raquel conoció la frustración de no obtener lo que más deseaba. Tamar sufrió injusticia. Raab cargó con un pasado difícil y Ruth enfrentó la pérdida y la incertidumbre. Betsabé conoció el dolor y las consecuencias del pecado y María, ella sí vivió con la incomprensión y el sacrificio, porque todos, ya ve que le decía así, claro, del Espíritu Santo, ¿verdad? El Hijo. Entonces, cuando observamos esas historias, nos damos cuenta de que los problemas no cambian. A veces son diferentes, pero son los mismos problemas de familia, pleitos y cosas así. Injusticias, incertidumbre que las mujeres pasamos siempre. Entonces, Dios siempre tiene la respuesta y la encontramos solamente en Él. Y a veces queremos solucionarla de otra manera, pero es hasta que buscamos a Cristo que entonces nuestros problemas, y no voy a decir que no tenemos problemas después de cristianos. Yo soy cristiana por años y todavía he pasado por todo porque así he ido madurando, así conozco más a Dios. De hecho, ¿se acuerdan que les dije al principio que le dije, represéntame tú como padre? Y me representó como padre, me enseñó que Él es mi padre. ¿Cómo iba a conocer yo a Dios más de cerca? Y me dio un padre imperfecto para que sepa que el único perfecto es Él. Entonces Dios quiere que recordemos que ninguna circunstancia es demasiado complicada para él. Y no importa cuán difícil parezca, les digo que yo me vi con una muy difícil, pero Dios sigue obrando detrás de la escena. Él no desperdicia el dolor. Yo aprendí, maduré, no ignora las lágrimas. Y hasta le decía, Señor, ya, o sea, ya me agarraste, porque apenas había pasado por el problema del pasaporte y no me dio ni para cuando entré con lo del vértigo, y eso del vértigo sí estuvo bastante serio, porque no era el normal, el que ves siempre así, era un vértigo que no podía ni ir a la tienda a comprar la comida, porque al ir pasando me mareaba con ver la comida. Cuando va uno caminando, me mareaba con ver las cosas pasar, me mareaba la luz. Todavía, si me ven moviendo mucho, a veces es la luz muy fuerte que me pega y eso me marea, pero ya no es comparado en ese tiempo. Entonces Él no desperdicia ni el dolor ni las lágrimas y nunca abandona sus promesas. Sepan que las promesas de la Biblia siempre son suyas, como dice la Biblia, en Él siempre son sí y amén. 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 Wow, Olfa, escuchándote hablar acerca de lo que significa eso y de lo que puede ser en la vida de las mujeres en este tiempo, se ensancha mi corazón y quiero leer completamente el libro porque solamente lo hemos hojeado. Quiero leerlo completamente. De verdad que es una bendición escuchar eso. Y este libro hablas del legado
como un hilo que Dios va tejiendo con intención, ¿verdad? Con intención y con propósito. Pero nuestra siguiente pregunta, ¿cómo defines legado? Desde una perspectiva bíblica y más allá de la definición cultural que hemos escuchado por años. ¿Cómo lo defines, Orfa? Sí, vivimos en una cultura que suele asociar el legado con riqueza, éxito profesional, reconocimientos del público. Sin embargo, la Biblia presenta una perspectiva más profunda. Desde una perspectiva bíblica, el legado es la influencia espiritual que dejamos en las vidas de otros. Es aquello que permanece cuando ya no estemos presentes, cuando ya me haya ido. Es el impacto de nuestra fe, nuestro carácter y nuestra obediencia a Dios. Y al final del libro hablo bastante de eso en el último capítulo, que se pone muy bueno porque yo allí agradezco a las personas que dejaron legado en mi vida. Y yo espero estar dejando un legado para los que vienen detrás de mí, que cuando ya no esté yo, otras personas se recuerden de algo que quizás vieron en mi vida o si no, lo del libro, qué sé yo, y que sigan un legado que busque a Cristo, que glorifique a Cristo. Oh, seguramente vas a ser recordada, Olfa. Desde ya estamos pensando en cómo Dios te usó para escribir eso. Y en Tejiendo el Legado afirma que Dios usa historias imperfectas. Qué Ujú. maravilla escuchar eso, para cumplir su plan en el corazón y en su corazón y el mensaje. Por eso la siguiente pregunta es, ¿qué verdad sobre el carácter de Dios quisiera resaltar a través de las historias de estas mujeres en la genealogía de Jesús? Ay, hay dos, yo creo que que no las puedo decidir cuál. Fidelidad, la fidelidad de Dios, a pesar de, mire, lo que le prometió a Eva, lo cumple en María 4000 años después. A eso le llamo yo legado. 4000 años, por eso les digo que yo lloré cuando vi la foto, porque me imaginé, dije, si tú lo hiciste con Eva y María, vas a hacer conmigo algo que cambie, algo que palpable, que deje también legado. Y entonces, am, eh, Él tuvo misericordia de ellas y a través de cada capítulo vamos viendo un Dios que permanece fiel a diferentes circunstancias. Y eso es usando personas que son personas que fallan, o sea, no se esperó a decir, bueno, como Rahab es prostituta, pues te quedas a un lado, no, tuvo misericordia de ella allí, vi yo lo que es la justicia de Dios. La Biblia habla mucho de justicia y de juicio. Y déjame nada más explico. Yo pensaba en justicia a Dios como con un bate, y el juicio, porque ustedes saben que uno viene de una tendencia de que eres bueno, o si no, Diosito te va a mandar al infierno, así le dicen a uno. Ujú. Pero yo siempre me imaginaba a Dios con un bate listo para en cuanto pecaba, hasta le hacía así, porque ya sentía el bate llegando. Pero estudiando especialmente Tamar y Rahab, me di cuenta que justicia y juicio, y dice que el Espíritu Santo va a traer ¿qué? Justicia y juicio. ¿Y qué es eso? En hebreo se dice tzedekah y mishpat. Juicio es mishpat, que quiere decir Dios confronta el pecado. Sí lo confronta, o sea, no te lo deja. Y Dios expone lo oculto. En el caso de Judá y Tamar, ¿se acuerdan que Judá le... y expone a Judá? Y entonces justicia quiere decir que Dios restaura y Dios devuelve la dignidad. Ellos son una gente, los judíos, que tienen el honor, a ver si puedo ponerlo, yo sé que los de radio no lo verán, pero los que lo vean, pero para que se vayan a verlo a las otras, a Facebook y a YouTube, TikTok, ¿cuál es el otro? YouTube. Aquí arriba ellos llaman honor y acá abajo vergüenza. Entonces, esa gente o estás en honor o estás en vergüenza. ¿Y qué hace Dios? Dios hace algo que le llamamos levantamiento. Es decir, Tamar estaba acá y Judá estaba arriba, porque era el que traía la descendencia y todo lo que venía de parte de Dios. Pero Dios lo confronta con su pecado, entonces termina acá y Judá mismo acepta, Tamar es más justa que yo, y Dios levanta
a Tamar, Dios le quita, la restaura y eso es lo que hace con nosotros, con nuestras vidas. Por eso que le digo que lloré tanto, porque yo me di cuenta que Dios hizo conmigo exactamente ese levantamiento. Yo estaba acá porque venía de una familia, soy hija ilegítima, como les digo, y me sentía acá, pero Cristo hizo ese levantamiento y como diría María, y me hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Wow. Amén, amén. No, Orfa. Me gusta mucho porque cada mujer tiene una historia distinta, ¿verdad? Pero juntas forman un hilo poderosísimo. Ujú. Así que cuéntanos, ¿qué rasgo común encontraste en estas mujeres que consideras esencial para entender un papel en la historia de la redención? El rasgo que las une, que creo, es la fe. La fe de todas, a pesar de todo, le dieron, miren, Tamar quería un hijo y no se rindió hasta que tuvo el hijo. Ella no sabía por qué tanto deseo de tener, y es que había un secreto allí. Judá era el que, de donde se había profetizado, le profetizó Jacob, que de él vendría la rama de Cristo, la rama de reyes, y al no tener los hijos de Judá, que no quisieron tener hijos con Tamar, iba a quedar, no iba a tener hijo, no iba a haber descendiente y el diablo se iba a burlar allí, pero cuando Dios no gobierna, sobregobierna. ¿Qué quiere decir? Que miren, a pesar de lo que hizo Tamar, el hijo de Tamar, Fares, quedó en la línea de Jesucristo. Entonces fue la fe de cada una, que todas perseveraron en fe, no una fe perfecta, pero era fe, como la que tenemos nosotros, digo, buena o mala, pero mía, digo, es lo que hemos ido aprendiendo. Una fe Así. perseverante y la otra, pues el hilo rojo que les digo desde el principio. Sara creyó después de dudar, Rahab creyó sin haber visto los milagros. Ella había oído de los milagros que Dios había hecho. Ruth creyó al abandonar su tierra, ese paso que tiene uno que dar cuando está pasando por la prueba de la fe. Tú tienes que levantarte y dar el primer paso, ya lo demás, porque allí enseñas la fe que tienes. María creyó cuando no entendía ni cómo se cumpliría esa promesa hasta que ve a su hijo. Entonces lo extraordinario es que Dios no esperó que fueran perfectas para usarlas. Él trabajó con mujeres reales que aprendieron a confiar en él paso a paso. Y como les decía yo, con la justicia, él las levantó y nos sigue levantando a nosotras las mujeres. La fe fue el hilo que conectó sus vidas con la historia de la redención. Por eso vienen, me fui siguiéndolas. Dije, yo sé que las mujeres, la mayoría no traían la sangre, pero la traían los esposos. Entonces ese hilo que conecta nuestras vidas con los propósitos de Dios fueron ellas. Wow. Y cuando leemos esas historias, Mm, qué emoción, Orfa. Notamos que Dios no oculta lo difícil, sino que lo transforma. sí, sí. Lo transforma. Y por eso queremos saber qué aportan esas mujeres a nuestra comprensión del carácter misericordioso e inclusivo de Dios en la Biblia. Aportan una evidencia poderosa de la maravillosa gracia de Dios, que no la entendemos hasta que la hemos recibido. Y siempre vemos que Dios es más amplio, como dice la Biblia, en perdonar. En esta genealogía encontramos a mujeres israelitas extranjeras, encontramos viudas, mujeres marginadas, mujeres rechazadas y mujeres con historias complejas. Y de todas, Él tuvo misericordia de ellas. Dios las incluyó en su plan. Esto nos enseña que Dios no mira primero nuestra nacionalidad. No. Tamar era cananea, Rahab también, Ruth era moabita y esos eran enemigos de Israel, ¿me entiendes? Y Dios las puso en su propia genealogía, o sea, de su descendencia. Y entonces Dios mira el corazón. La genealogía de Jesús es una demostración de que el Evangelio siempre tuvo una visión global. ¿Por qué? Porque incluyó gente de otras nacionalidades. Y eso te da para que tú puedas saber que Dios te alcanza de cualquier raza o de donde vengas, si eres rico o pobre, o sea, todo porque Dios incluyó a todo mundo y con pasados que es donde uno, yo cuando era niña tenía temor que no me perdonara por lo que mis padres habían hecho, de que yo, pero Dios tuvo su maravillosa gracia para conmigo y me la ha demostrado por años, por eso sé.
Qué hermoso, qué hermoso. Y ahí recordamos una vez más que su gracia es suficiente en nuestras vidas. Y finalmente, estas mujeres nos enseñan mucho sobre quiénes somos delante de Dios. Y queremos que los que nos están viendo y escuchando, escuchen esta pregunta. ¿Qué enseñan esas historias acerca del valor, la identidad y la dignidad de la mujer en el plan de Dios? Mucho en cuanto a valor, identidad y dignidad. Nos enseñan que la mujer ocupa un lugar enorme de importancia en la historia de la salvación. Y por eso no podía escribir el libro hasta que comencé con la mujer, porque realmente los hombres pues eran judíos y pecadores, pero ellos se arreglaban allí, pero estas mujeres venían de diferente, y por eso les enseñé lo que era la justicia y juicio. Fue ahí donde puse, porque Dios hizo. ¿Se acuerdan? Y lo repito de rápido, que el juicio, Dios confronta el pecado y lo expone. Sí, nunca lo va a dejar. Y para ti que estás escuchando es muy importante. Si has pecado, todos hemos pecado. Digo, aquí no nos vamos a hacer unas mejores que otras. Y entonces la justicia, Dios te restaura, no se te olvide eso, Dios restaura y restaura y restaura y devuelve la dignidad, te levanta de donde estás. Y no se te vaya a olvidar nunca eso, porque eso es lo que me hizo casi, casi correr y poner el libro. Léanlo todos. A veces no nos damos cuenta y nos sentimos inferiores y de todo, pero su maravillosa gracia cuando Dios te devuelve la dignidad, bueno, te sientes en otro lado y entonces esto no fue accidental. Cada una de estas mujeres fue vista, escuchada y utilizada por Dios para avanzar. Así que si Dios las escuchó a ella, te escucha a ti. Y Dios les otorgó la dignidad y el propósito y el valor que es lo que tenemos. No puede una persona vivir sin esperanza, sin ningún propósito. El propósito lo da Dios, el valor, tú vales lo que Dios diga que vale y por algo puso a muchas mujeres en su plan. Y la dignidad que Dios le da a la mujer, a pesar de que eran como Rahab, a pesar de que como Tamar se las jugó, dijo, porque en ese tiempo las mujeres, al quedar viudas, tenían dos opciones, o pedir limosna o prostituirse. Que dijo Tamar, bueno, si me prostituyo una vez y tengo un hijo, pues ya después, y no, ya después ya no tengo que prostituirme. Que era que Dios vio su sinceridad y así la abrazó. Y por eso mucha gente dice, Dios a los hombres los llama a que vayan a un lado para encontrarse con ellos, pero la mujer llega hasta tu casa. Y allí donde estás lavando tus platos o trapeando o cocinando, allí llega Dios a tu corazón o a tu vida y te habla porque te ama. Indudablemente, Orfa, que escucharte hablar cada momento acerca de lo que has escrito, del legado y de la dignidad de las mujeres, nos ayuda a recordar que Dios nos ama, que tiene un plan tan maravilloso para con nuestras vidas y nos hace pensar que realmente somos dignas. Todas las mujeres que nos están escuchando, les recordamos que eres digna. Y finalmente estas mujeres nos enseñan quiénes somos delante de Dios. Orfa, mientras vamos cerrando esta conversación tan enriquecedora, queremos dejar a nuestros oyentes con una última reflexión. Y si tuvieras que escoger una solita frase de Tejiendo el Legado para que ellas para que se lo lleven en su corazón, ¿cuál sería y por qué crees que resume Tejiendo el Legado? Es difícil escoger alguna sola mujer porque todas son fundamentales. Son esa, ¿cómo se llama? Puntada. Puntada. Hilo. Son esa puntada que van. Entonces, pero Eva y María, como les decía desde el principio, Dios le promete, miren, en castigo, para que vean cómo es Dios. En el castigo que le daba a la serpiente, le dijo que un descendiente de la mujer, nada más para darle la pura cabeza al diablo, un descendiente de la mujer le iba a dar en la cabeza. Era descendiente de Eva, pero no era el hijo de Eva, sino un descendiente que fue Cristo, el hijo de María. Entonces, Eva y María son fundamentales aquí. ¿Por qué? Porque en una comienza
la promesa para darle al diablo en la cabeza y en la otra lo cumple. Un Dios que cumple año de 4000 años, eso es un Dios, pero a través de todo usó mujeres como Sara, que era estéril, Tamar, que ahí ya estaba para perderse la línea, esa línea que venía yo siguiendo de la genealogía. Raab, una mujer de fuera que ni en la mente la hacían los judíos y termina estando también. Ruth, otra extranjera que Dios usó. Entonces, si unimos las historias de estas cuatro mujeres, encontramos de cuatro más Eva y María, entonces encontramos el corazón del mensaje. Entonces son esas puntaditas, por eso yo le puse allí, hay que seguir esas puntadas para que veamos que Dios toma personas imperfectas, situaciones difíciles y circunstancias aparentemente imposibles para tejer una historia de gracia, redención y esperanza. Qué maravilloso escuchar eso. Y Orfa, gracias por acompañarnos y por abrirnos esas páginas de Tejiendo el Legado. Estoy tan emocionada y de ver que con tanta claridad este libro nos cuenta historia, nos invita a mirarnos a nosotras mismas, porque aquí podemos mirarnos a la luz de la gracia de Dios. Así es, Yadira. Este libro, Tejiendo el Legado, es un recordatorio hermoso que Dios usa vidas reales, procesos y mujeres reales para cumplir su propósito eterno. Este es un libro que abraza, enseña y despierta esperanza. Y Orfa, por último, ¿en dónde pueden nuestros oyentes conseguir este libro Tejiendo el Legado y cómo pueden contactarte para conferencias y para seguirte en tus redes sociales? Antes de contestar eso, quiero resumir para los oyentes, si Dios escribiera hoy una página de la historia de tu vida, ¿qué legado estarías dejando para las generaciones que vinieran detrás de ti? Que no se te olvide eso, siempre comienza a reflexionar en eso porque es importante. Ahora, la pregunta que me hiciste es ¿en dónde pueden conseguir el libro Tejiendo el Legado? Pues en Editorial Mundo Hispano. Ellos tienen mi información también para contactarme y en diferentes plataformas como Amazon o casi cualquier librería cristiana que lo pidan o que vayan y le digan, se los pueden ordenar. También, bueno, si no contactarme, me pueden para conferencias, retiros o talleres, cualquier evento, congresos. Estoy dispuesta, disponible. Una de las mayores alegrías que me ha dado este proyecto ha sido ver cómo historia de otras personas, Dios las está cambiando, no solo personas que no conocen a Cristo, pero algunas cristianas también me están diciendo, me ayudó a pensar qué voy a dejar como legado. Y entonces las invito también a seguirme en las redes sociales. Yo tengo Facebook y TikTok. En TikTok todavía estoy comenzando, pero ahí voy, ahí voy. Ya aprenderé. Me tengo que buscar a alguien joven para aprenderlo mejor. Así que mi oración es que cada persona que lea Tejiendo el Legado descubra que Dios sigue escribiendo historia de redención en nuestros días. Tal vez hoy no entendemos todas las puntadas como yo no las entendía cuando estaba escribiendo el libro, pero podemos confiar que el gran tejedor que es Dios, está formando una obra preciosa para su gloria y para bendición de las generaciones que vendrán. Amén, amén. Y para aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, bueno, más bien que nos están viendo, aquí abajo del video va a estar toda la información de dónde pueden encontrar el libro y en dónde pueden contactar a Orfa Ortega para conferencias, para enseñanzas, para estudios, para capacitaciones. Y bueno, gracias, Orfa, muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa, ya sabes, bienvenida. Eres Gracias, al bienvenida. contrario, es un placer estar con ustedes y pues sí, a vernos más de cerca. Ay, no podemos esperar no solamente para leer tu libro completo, sino para abrazarte. Ojalá podamos tenerte pronto aquí en Alabama. Nos inspira tu personalidad y con esa gracia que hablas y con esa sinceridad y sobre todo eso que Dios ha permitido que plasme en ese hermoso libro de Tejiendo el Hay Legado. historias que parecen pequeñas, pero en las manos de Dios se convierten en legado. Tejiendo el Legado de Orfa Ortega
Nos hace descubrir cómo Dios usa lo imperfecto para revelar su gracia, cómo sana, cómo restaura y cómo teje propósito, aún en los capítulos más dolorosos. Dios no terminó contigo. Tejiendo el legado es la invitación a mirar tu vida con ojos de propósito. Además, Tejiendo el legado es el libro nominado como obra original del año, un mensaje que está marcando vidas. No te lo puedes perder. Amigas de la Estación por Su Gracia y de este espacio Mujer por Su Gracia, hoy hemos aprendido que Dios sigue obrando en silencio, sigue tejiendo propósitos aún cuando no vemos el diseño completo. Así que sé paciente porque Él está haciendo algo en tu vida y sigue usando historia de mujeres reales, con problemas, con dificultades, pero recordando que su gracia es suficiente. Sigue escribiendo, sigue guiando y sigue levantando. Les animo a buscar el libro Tejiendo el Legado, ya que es una herramienta valiosísima. Toda creyente que desea entender cómo Dios sigue obrando en la historia de su vida debería leer este libro. Gracias, Gaby. Siempre es un privilegio compartir contigo en la estación Mujer por Su Gracia. Gracias, querida hermana Olfa, que Dios siga usando tu vida para levantar, para animar y para enseñar a mujeres y que podamos entender que Dios nos hace dignas, y que estamos en el corazón de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Mujer por su Gracia con Yadira Robaina y Gabriela Rodríguez.